Hola y bienvenidos a Entre Balas y Palabras, el grito de la mujer en Vera. Hoy estamos con Valentina Jiménez, Cristabel Vázquez Y David Lara. El día de hoy vamos a hablar sobre el Clan del Golfo y cómo este ataca al clan de mujeres en Vera. 5 indígenas en Vera, entre ellas 3 menores, fueron secuestradas en el departamento colombiano del Chocó por el Clan del Golfo, que irrumpió en su comunidad y las hicieron bailar para ellos. Denunciaron el hecho el 11 de septiembre de 2024 a organizaciones de mujeres y feministas. La situación ocurrió en la comunidad de Punto Viejo, en la que los miembros de este grupo, la principal banda criminal del país, obligaron a las mujeres de la comunidad indígena en Vera a bailar para ellos, según la denuncia. Ante esta situación, muchas mujeres decidieron huir durante la noche para protegerse. Sin embargo, 5 de ellas fueron retenidas por los integrantes del grupo armado. Este hecho generó una profunda preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Las mujeres retenidas fueron identificadas como Merina Forastero y Sarama, de 14 años, Yamilda Forastero y Sarama, de 18 años, Enerita Forastero, de 14 años, Yorlady Chamorro Morrocó, de 15 años, y Clara Chamorro Morrocó, de 19 años. El paradero de estas jóvenes no fue confirmado inicialmente, lo que aumentó el temor por su seguridad y sus vidas. La violencia en el Chocó se ha intensificado a lo largo del tiempo, con un total de 108 homicidios en el transcurso de 2024, todos atribuidos a bandas criminales ilegales y al Clan del Golfo. Según el comunicado compartido de las denunciantes, los detalles del paradero de las víctimas y su situación actual permanecen desconocidos, aumentando el temor por sus vidas. La Fiscalía colombiana levantó a finales de agosto pasado las órdenes de captura contra 3 jefes del Clan del Golfo, que participarán en un espacio de conversación sociojurídico con el gobierno, que busca el fin de esa organización. Es urgente la adopción de las medidas para prevenir, judicializar y sancionar los hechos de violencia basada en el género y por prejuicio, como condición necesaria para proteger su vida y la seguridad en todo el departamento, concluye el comunicado. Después de escuchar esta noticia surge una pregunta importante: ¿por qué las mujeres indígenas suelen ser especialmente vulnerables en estos contextos de violencia? No solo hablamos de un hecho aislado, sino de una realidad que se repite en distintos territorios, donde existen conflictos armados o presencia de grupos ilegales. Creo que tiene que ver con varios factores. Muchas comunidades indígenas viven en zonas apartadas donde la presencia del Estado es limitada, lo que facilita que grupos armados ejerzan control sobre los territorios. Además, las mujeres indígenas muchas veces enfrentan una doble discriminación, por ser mujeres y por pertenecer a pueblos indígenas que históricamente han sido marginados. Exactamente, y en este caso también es muy preocupante por varias de las víctimas sean menores de edad. Eso hace que la situación sea aún más grave, porque no solo estamos hablando de violencia contra mujeres, sino también contra niñas y adolescentes. Esto demuestra cómo los conflictos armados pueden afectar profundamente a las comunidades más vulnerables y a las nuevas generaciones. Valentina, ¿podrías contarnos un poco más sobre por qué el departamento del Chocó aparece tan seguido en noticias relacionadas con violencia? Muchas personas escuchan estas noticias, pero no siempre conocen el contexto que hay detrás de la situación en esta región del país. Claro, el Chocó es una región con una enorme riqueza cultural, ambiental y étnica. Allí viven comunidades afrodescendientes e indígenas con tradiciones muy importantes para la historia de Colombia. Sin embargo, también ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado durante muchos años. En este territorio operan distintos grupos armados que buscan controlar rutas estratégicas, territorios y economías ilegales, lo que ha generado situaciones constantes de violencia contra las comunidades. Además, muchas de estas comunidades viven en zonas rurales muy adaptadas, rodeadas de selva o ríos, lo que hace que el acceso sea difícil. Esto complica que las autoridades puedan llegar rápidamente cuando ocurre una situación de riesgo. Por eso, muchas veces las comunidades quedan expuestas a la presencia y la presión de estos grupos armados. Y eso también explica por qué organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten tanto en la necesidad de mayor presencia del Estado y de medidas de protección para las comunidades que viven en estas zonas. Teniendo en cuenta que estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, ¿qué reflexión nos deja este caso? Muchas veces vemos esta fecha como una celebración, pero noticias como esta nos hace pensar que también es un momento para analizar realidades que todavía afectan a muchas mujeres. Creo que este caso nos recuerda que el Día de la Mujer no es solo una fecha para felicitar o celebrar, sino también para reflexionar sobre las desigualdades y las violencias que todavía enfrentan muchas mujeres en distintas partes del mundo, en lugares donde existen conflictos armados o presencia de grupos ilegales. Las mujeres suelen ser una de las poblaciones más vulnerables.
Exactamente, y esto se vuelve aún más complejo cuando hablamos de mujeres indígenas, porque muchas veces sus situaciones no reciben la misma atención en los medios o en la sociedad. Sus comunidades están en territorios apartados y sus voces no siempre son escuchadas con la misma fuerza. Por eso también es importante hablar de estos casos. Visibilizar lo que ocurre permite que más personas conozcan la realidad de estas comunidades y reflexionen sobre la importancia de proteger los derechos de todas las mujeres, sin importar su origen o el lugar donde vivan. David, una pregunta que surge al escuchar esta noticia es, ¿qué impacto puede tener una situación como esta en una comunidad indígena? Porque muchas veces vemos la noticia desde afuera, pero no siempre pensamos en cómo afecta realmente la vida cotidiana de las personas que viven allí. El impacto puede ser muy fuerte, no solo afecta a las personas que fueron víctimas directamente, sino también a toda la comunidad. Situaciones como esta generan miedo, angustia e incertidumbre entre las familias, porque sienten que su seguridad está en riesgo. Además, cuando un grupo armado entra en una comunidad y ejerce intimidación, muchas personas pueden sentirse obligadas a desplazarse o abandonar temporalmente su territorio para proteger sus vidas. Y eso tiene consecuencias muy profundas, porque para muchas comunidades indígenas el territorio no es solo un lugar donde viven, sino también una forma parte de su identidad, su cultura y sus tradiciones. Cuando una comunidad se ve obligada a salir de su territorio, también se afecta su forma de vida, sus prácticas culturales y su sentido de comunidad. Valentina, en esa noticia se menciona que organizaciones de mujeres y feministas fueron quienes denunciaron el hecho. ¿Por qué crees que esas organizaciones son tan importantes en este tipo de casos? Son muy importantes porque muchas veces ayudan a visibilizar situaciones que de otra manera podrían pasar desapercibidas, en regiones donde hay poca presencia del Estado o donde las comunidades están alejadas de los grandes centros urbanos. Estas organizaciones cumplen un papel clave al denunciar públicamente lo que ocurre. Además, también acompañan a las víctimas, les brindan apoyo y presionan para que las autoridades investiguen y tomen medidas frente a estos hechos. Exacto, y en muchos casos estas organizaciones también ayudan a que la sociedad conozca lo que ocurre en territorios donde la información no siempre llega con facilidad. Gracias a sus denuncias y a su trabajo, muchas problemáticas logran tener mayor atención pública y se genera presión para los que están siendo vulnerados se hagan respetar sus derechos en las comunidades. Cristabel, frente a situaciones como esta, muchas personas se preguntan cuál debería ser el papel del Estado. ¿Qué medidas crees que deberían tomarse para evitar que hechos como este se repitan? Creo que lo más importante es fortalecer la presencia institucional en estos territorios y garantizar la protección de las comunidades. Muchas zonas donde viven pueblos indígenas están alejadas de centros urbanos y eso hace que en ocasiones el Estado no tenga una presencia constante. También es fundamental que estos hechos se investiguen con seriedad y que los responsables respondan ante la justicia porque la impunidad muchas veces permite que la violencia continúe. Además, es importante que existan programas de prevención y protección, especialmente dirigidos a mujeres, niñas y comunidades indígenas que viven en territorios donde hay presencia de grupos armados. La protección no debería llegar solo después de que ocurra una tragedia, sino también antes, mediante medidas que ayuden a garantizar la seguridad y los derechos de estas poblaciones. Ya a forma de reflexión, este caso nos recuerda que detrás de cada noticia hay personas reales, comunidades y familias que viven las consecuencias de la violencia. Hablar de estos temas no es solo informar, también es una forma de visibilizar realidades que muchas veces quedan en silencio. Cuando conocemos estas historias podemos reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y de no ser indiferentes frente a las injusticias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este caso también nos invita a reconocer la fortaleza y la resistencia de muchas mujeres que incluso en contextos difíciles siguen luchando por su dignidad y sus derechos. Recordar estas historias nos ayuda a entender que la igualdad y la protección de las mujeres siguen siendo desafíos importantes en muchas partes del mundo. Finalmente, en este tipo de situaciones también nos invita a reflexionar como sociedad. No se trata solamente de conocer la noticia, sino de preguntarnos qué podemos hacer para construir un país donde todas las personas, sin importar su origen o su lugar de vida, puedan vivir con seguridad y respeto. Escuchar, informarnos y hablar de estos temas también es un paso hacia una sociedad más consciente. Esto fue todo por el día de hoy. Nosotros fuimos David Lara, Valentina Jiménez y Cristabel Vázquez. Entre balas y palabras, el grito de la mujer en Vera.